Una luz es en lo que corresponde al aspecto de cómo las transnacionales, las empresas mineras vienen haciendo tal la raza del agua, de una situación que verdaderamente hace que la contaminación ambiental sea cada vez peor. Nos encontramos en un momento muy complicado para el país. La legislación nacional referente a protección de recursos naturales e hídricos ha ido siendo mellada. Por otro lado, tenemos contratos firmados con estabilidad tributaria, contratos que son lesivos al interés nacional, y en ese camino las transnacionales se amparan para burlar contratos asumidos con las comunidades y contratos asumidos con el propio Estado. Entonces se requiere y urge un debate nacional y una comisión de la verdad que pueda investigar y determinar, en primer lugar, el cumplimiento de toda la legislación nacional. En segundo lugar, los daños ocasionados a las comunidades, a la naturaleza, como los recursos hídricos, y por otro lado, la evasión tributaria. Estos temas de debate nacional tienen que ser escuchados por el Estado, y si de lo contrario se están acumulando los conflictos, están siendo embalsados, que pueden tener desenlaces muy duros, muy fuertes, de lo cual los peruanos ya no están dispuestos a tolerar. Entonces, ese es el llamado, y nosotros somos parte de ese debate, y que tiene que ver con articularlo al cambio de la Constitución. Pero prácticamente las direcciones regionales de minería son las que van dando concesiones por encima de todas las normas, sin consultas. Lo que ocurre es que el Estado tiene responsabilidad en el caso del nivel central del Ministerio de Energía y Minas sobre la gran minería, la mega minería. La pequeña y la mediana está a cargo de las direcciones regionales, y en ese camino, cuando no tiene claro el gobernador regional el proyecto de desarrollo que la región ha elegido, entonces se entregan concesiones sin ningún criterio. Cuando el gobierno regional tiene ya una visión de desarrollo, hace el ordenamiento territorial, hace la zonificación ecológica y económica, entonces delimita el territorio y dice qué lugares son aptos para minería, qué lugares no lo son. Tiene que tener el mapeo de recursos hídricos, tiene que tener la data sobre dónde se encuentra la potencialidad hídrica de la región, cuáles son las cuencas que va a priorizar a proteger y cuáles son las zonas intangibles que va a determinar. Si no tiene el proyecto de desarrollo de la región Ancash al 2100, al 2050 o siquiera al 2020 o 2021, lo que va a ocurrir es que cualquier actividad productiva o cualquier proyecto de desarrollo se instala en un territorio, aunque sea frágil o sea declarado patrimonio cultural, se pierde el rumbo. Y el debate porque haya zonas o regiones realmente delimitadas con ordenamiento territorial depende de las capacidades que tenga el equipo técnico del gobierno regional. Si eso no existe, las multinacionales hacen lo que les da la gana, solicitan Energía y Minas concesiones, y el gobierno regional no tiene más que quedarse callado y permitir todos los abusos que ocurren, ¿no? ¿Qué propuestas se tiene que realizar? Sabemos que se tiene que cambiar prácticamente lo que se llama la Constitución Política del Estado, porque es mucho más favorable a las transnacionales. Se secan las lagunas, los ríos están contaminados, uso indebido de estos aspectos químicos. Entonces tenemos ríos muertos y no nos sirve de nada. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y quién lo va a cambiar? Estamos en este momento con un Congreso de la República que no está dispuesto a cambiar nada, está más bien entregándole las facultades al Ejecutivo. PPK no tiene cuadros, está cogobernando con el fujimorismo, ya es un gobierno de una alianza de Fujimori, de Fuerza Popular y el PPK, y entonces encontramos que el único bastión que pueden levantar su voz son dos actores: la población organizada, los alcaldes y los gobiernos regionales. Cuando la institucionalidad de la democracia regional y local no funciona, corresponde a la sociedad organizada hacer valer sus derechos y sus demandas. Desearíamos que los gobiernos regionales aprovechen la legislación regional para ponerla al servicio de las comunidades, de las cuencas, de los agricultores, de la junta de regantes. Entonces eso debe ser lo ideal, como una forma de debatir allí, y eso elevarla a nivel de ordenanza municipal, ordenanza regional, y eso podrá ser recogido para el tema del debate constitucional, que tiene una cuestión de un mediano plazo. Nosotros estamos en este momento
trabajando una gran confluencia de todos los peruanos, sin distinción de ideología ni de religiones, para debatir, por ejemplo, la Constitución y de discutir el capítulo sobre comunidades campesinas, discutir el capítulo sobre recursos hídricos, cómo es que tiene que administrar la calidad y cantidad de agua. La cordillera andina, en el caso de Ancash concretamente, tiene bajo su responsabilidad dos grandes proyectos, que si no vemos con objetividad estos dos grandes proyectos, se puede perder la oportunidad histórica de Ancash y de la libertad. Estamos hablando de la protección de los nevados del Huascarán, de la Cordillera Blanca, de la Cordillera Negra, y todo el conjunto de lagunas, de humedales, que tienen que protegerse. Sin esos humedales, sin esas cordilleras, no existe el río Santa, y termina impactando el mar, porque la mayoría de especies marinas o hacen su ovulación, como se llama, en la desembocadura del río Santa. Y el río Santa no puede ser motivo de guerra entre la libertad y entre Ancash, por decir a quién le pertenecen las aguas, porque Dios dejó la naturaleza para todos, pero si la seguimos deteriorando en la parte alta, no va a tener agua para ninguno de los dos. Entonces el río Santa ahora tiene que convertirse en una bandera regional y nacional, porque sin el río Santa y los demás ríos tributarios, no podríamos irrigar ni las 32.000 hectáreas de Chinecas, ni tampoco las 56.000 hectáreas de Chavimochic. Entonces, y aquí el cambio de la Constitución queremos, ¿para quién cuidamos el agua? ¿Para las grandes agroexportadoras o la tierra para los ancachinos, para todos los chimbotanos del Valle del Santa, para los agricultores? Estos son debates que queremos abrir en la Constitución y quisiéramos que ustedes, como prensa alternativa regional, nos acompañen, porque estamos solos en el sentido de comunicar a la gente, a los 100 hoy día 50 que se reúnen, pero tenemos a Ancash entre las 10 regiones con la mayor cantidad de población. Las megaciudades más grandes están en Chimbote, está en Trujillo, Chiclayo, Piura y luego la franja costera. Entonces, estos son temas realmente que se concatenan a la defensa del mar, de la pesca artesanal, de que no haya fuga de capitales vía la pesca negra. Entonces, hemos venido aquí para decirles, hermanos, ¿cómo cambiar esto? Los gobiernos regionales pueden hacerlo, pueden contribuir a la lucha democrática, sí pueden hacerlo. Si no lo hacen, ¿quién lo tiene que hacer? La ciudadanía. Y nosotros queremos ser los comunicadores con la ciudadanía, porque nosotros hemos vivido en carne propia los problemas con la minería en Cajamarca, con la mega minería, que no explota un cerrito, sino que un cerro de un día para anoche a la mañana lo transforma en otro. Yo he estado en Barrick y veo ahí un enorme relave de cerca de 30 hectáreas aproximadamente, 20, 30 hectáreas, pero que tiene un enorme espejo de agua, y cuando uno lo mira creería que es un espejo de agua natural, y es un espejo de ácidos, de venenos, de basuras, que con este calor serrano termina originando una evaporación al ambiente, y luego se convierte ya en una lluvia, no en una lluvia natural, sino una lluvia ácida. Este es el debate abierto, de eso nos referimos. Bien, para culminar, quisiera que me diga, ¿qué piensa usted de la muerte civil? ¿Cree que usted esto va a ser algo que va a ayudar mucho en la enorme corrupción con el Poder Judicial, el Poder Legislativo? Mira, tenemos que ser francos con el país, no podemos ser demagogos. La muerte civil a los corruptos es una propuesta aparentemente interesante para la ciudadanía, para salir del paso, para que PPK pueda decir, bueno, soy radical contra la corrupción, pero no le ha explicado al país cómo va a ser con el sistema penitenciario. El sistema universal penitenciario señala que cualquier delito contra las normas tiene un código penal, y ese código penal establece, porque de ahí sale el código penitenciario, que el juzgamiento a un individuo por corrupción, asesinatos, tiene como objetivo cualquier sentencia la rehabilitación del implicado o del que ha cometido el delito de asesinato, de violación, de corrupción, de funcionarios, de todo. Entonces, y una vez cumplida su pena, rehabilitada de su pena, se reincorpora a la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a resolver esa contradicción con el sistema internacional de derechos civiles y políticos?
inclusive de derechos humanos. No hay entonces ningún parangón a nivel internacional sobre la aplicación de esta ley. Yo conozco que hay pena de muerte para los corruptos. Lo aplica la China, por ejemplo. Conozco, no he escuchado de muerte civil, perdonen mi desconocimiento. Entonces, ser sincero, porque toda medida tiene que haber ahora estamos en un mundo donde las normas se debaten hasta a nivel internacional. Entonces, yo no he escuchado eso. El tema de la lucha contra la corrupción, yo lo veo de otra manera. ¿Cómo? Lo veo en el tema de que hay que proponer la regeneración moral de la patria, la reconstrucción de una sociedad con valores. ¿Cómo puedes tú quitarle a un país el ejército peruano? ¿Cómo puedes tú quitarle la formación cívico-ciudadana a una escuela, a una sociedad, donde el joven antes iba al ejército y se lo formaba en los valores patrios? Y habían militares que le dedicaban tiempo a formar sus soldados. Pregúntenle cuántos soldados hay en los cuarteles de Ancash. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay en el cuartel de Tacna? ¿Y qué tenemos ahí? Una enorme infraestructura. Una enorme infraestructura. Habría que hacer un debate más de la lucha contra la corrupción en la regeneración moral. Oiga, ahora es muy fácil luchar contra la corrupción, porque la tecnología no lo permite. Ahora usted le entrega un presupuesto a un alcalde y lo puede hacer, aprobó la carretera y vía el sistema SIAF de información financiera y todos los sistemas, puede seguirlo día a día, minuto a minuto, cómo avanzó la obra. Inmediatamente, en tiempo real, usted puede comunicarle al técnico, al ingeniero, al MEP, a la Contraloría, de cómo avanzó la obra el día, de cuánto porcentaje. Ahora que tengamos una Contraloría que se ha hecho de la vista gorda, que nunca ha investigado nada, y que cada vez tengamos unos órganos de control interno que miran y no acompañan, no, pues es como usted a su hijo no lo controla día a día, hora a hora, minuto a minuto, terminamos que nuestro hijo lo roba la delincuencia. Yo creo que es un problema más estructural, más profundo, de manera mediática, por oportunismo, y quedar bien, digo, sí, estoy de acuerdo con la muerte de los corruptos, que los sentencien, que los sancionen, que los fusilen, que los maten mañana, ya, de acuerdo. Oiga, y eso es objetivo, es real, si PPK no quiere cambiar la Constitución. Tenemos que debatir en la nueva Constitución. A propósito de eso, ya su partido ha logrado finalmente pasar la valla electoral, están reconocidos para participar. ¿Van a participar ustedes en las próximas elecciones? Y también entiendo que este trabajo suyo que ahora está viniendo es para impulsar el cambio de la Constitución. ¿De qué manera? ¿Cómo van a impulsar esto? ¿Cuál va a ser el procedimiento, los pasos que se van a dar? Primero, los partidos políticos se forman, se fundan, se organizan para participar en política. Democracia Directa ha entregado a todo el país la inscripción y se ha formado una confluencia Más Democracia que agrupa a todos los peruanos que quieran participar en política, comunidades campesinas, frentes de defensa, organizaciones que quieran darle salto y participar en las municipales y regionales. Entonces quiere decir que vamos a participar en las regionales y municipales. Punto 2. ¿Cómo vamos a impulsar el cambio de la Constitución? Según las normas vigentes, hay tres formas que se podría recurrir para modificar la Constitución o cambiarla. Primero, que el Congreso actual de la República convoque las legislaturas correspondientes y cambie la Constitución. Este Congreso, que es el que ha parido la Constitución fujimorista, sabemos que no lo va a hacer, no está en su agenda. La señora Keiko en el debate lo dijo públicamente, voy a defender la Constitución del 93. Igual lo ha repetido PPK y sus principales personajes que están a su lado. Entonces no lo va a hacer el presidente de la República, no lo va a hacer el Congreso. La tercera es la vía ciudadana. Y la vía ciudadana nos indica que hay que reunir el 10% de firmas de los electores. Eso significa 2.300.000 firmas de los 23 millones. Entonces, el movimiento Fonavista, el sector patriótico, los diferentes sectores estamos recolectando firmas para coger la vía del referéndum. Ya comenzó esto. Ya comenzó esto. Tenemos 1.800.000 firmas. En esta semana hemos recogido 100.000 firmas. Y si seguimos a este ritmo de avanzar de 100.000, y ojalá el próximo mes 100.000 más, estaríamos llegando ya a los 2 millones y hasta marzo podríamos tener los 2.300.000. Entonces, ese es el paso de la recolección de firmas. Pero a la par, estamos entregando ya el texto constitucional de propuesta que sobre la cual la ciudadanía se puede guiar para que pueda revisar la Constitución artículo por artículo. ¿Qué incluimos en el capítulo sobre derechos fundamentales? Esos no se pueden modificar, son derechos universales, pero sí se pueden incluir como el derecho al agua,
el derecho universal al agua, que no pueda ser privatizado, y ningún proyecto minero se pueda desarrollar en la zona de amortiguamiento de un nevado, de una laguna, de un manantial y de un río, de una cuenca. Puede incluirse, y queremos que se incluya, el derecho a las telecomunicaciones como derecho humano y fuente de conocimiento, para que escuelas, hospitales, tecnológicos, universidades, jardines, comisarías, puestos de salud tengan el internet en tiempo real gratuito. Que Telefónica compense dando este tipo de servicios para el avance del conocimiento. Esos derechos fundamentales. Pero en el tema de la economía es un debate, recursos naturales, capítulo económico, la banca, las AFPs, derechos laborales, la salud, la educación. Ese es el debate que nos corresponde hacerlo ¿a quién? A la ciudadanía. En este proceso de nosotros no es que lo hagan los congresistas, no lo va a hacer los constituyentes, lo tiene que hacer la ciudadanía. Y hemos venido a comprometer a las universidades, a ustedes como periodistas que independientemente de ser hombres de prensa, también son peruanos, son patriotas, son ciudadanos. Ese es el mecanismo que está avanzando. Hoy esperamos fortalecer con este colectivo que se reúne con nosotros el trabajo por la nueva constitución, por la recolección de firmas y el trabajo por la gran confluencia unitaria a nivel nacional de más democracia. Gracias a ustedes. Santos, me permite saludarlo. Un abrazo fuerte. A nombre de Yungay. Mire,